Hola chicos, buenos días. Vamos a continuar con el estudio de la ley de los gases. En la clase anterior estuvimos viendo la ley de Charles, la cual dice que cuando tenemos un sistema gaseoso y por efecto de la temperatura, por efecto de la temperatura vamos a tener una variación en el volumen siempre y cuando permanezcamos con la presión constante. La ley de Gay-Lussac se parece o se relaciona con la ley de Charles, pero acá es una magnitud diferente. La ley de Gay-Lussac nos dice lo siguiente: que la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta siempre y cuando el volumen y la masa de la muestra permanezcan constantes. En la ley de Charles nos decía que el volumen era directamente proporcional a la temperatura siempre y cuando la presión se mantuviera constante. Acá es como lo contrario, pero también tiene que ver con la temperatura, que cuando aumentamos la temperatura, la presión va a ser directamente proporcional a ese aumento o incremento, siempre y cuando permanezcamos con el volumen constante. Veamos, analicemos este sistema gaseoso. Tenemos un sistema 1 y un sistema 2, pero el volumen es constante. Miren que esta línea azul representa como el volumen que ocupan las moléculas de gas. ¿Qué pasa cuando aumentamos la temperatura? Pues vamos a decir que por transferencia de calor las moléculas van a ganar energía y se van a mover con mayor rapidez y van a ejercer presión sobre las paredes del recipiente, ocasionando que la presión aumente. Por eso se dice que la presión 2 va a ser mayor a la presión 1 por efecto del incremento de la temperatura. Así que la ley de Gay-Lussac se expresa como presión 1 entre temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Miren que presentan similitudes con la ley de Charles. En la ley de Charles era el volumen aquí y el volumen, pero se mantiene la temperatura en el denominador. Así que ustedes pueden relacionar eso a la hora de aprenderse la ecuación. Este es el típico ejemplo de cuando tenemos un tanque de gas y aumenta la temperatura, y es por eso que ocurren los accidentes o las explosiones en los hogares, porque el volumen de ese tanque de gas permanece constante. O sea, el volumen o la capacidad de él va a ser la misma siempre y para todos los tanques que se utilizan para cocinar. Pero la temperatura del medio exterior va a aumentar y eso va a ocasionar que las moléculas del gas ejerzan mayor presión sobre la superficie del recipiente, ocasionando que sea tan elevada esa presión que estalle y por eso genera una explosión por la temperatura. Así que ese caso es la ley de Gay-Lussac. Este ejemplo está en su módulo de aprendizaje, así que voy a tratar de explicarlo de una manera breve para que ustedes entiendan aquello que está un poco confuso. Y si tienen dudas, pues me la hacen llegar a través del grupo de WhatsApp. La ley de Gay-Lussac dice que las masas y el volumen son constantes y se cumple que la presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Entonces, sí que tenemos un cilindro de acero que contiene un gas ideal a 27 grados Celsius y la presión manométrica es de 140 kilopascal. Si la temperatura del recipiente se eleva hasta 79 grados Celsius, ¿cuál será la nueva presión? Bien, lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos que nos proporciona el problema. En este caso, la temperatura 1, que es de 27 grados Celsius, la presión 1, que es de 140 kilopascal, la temperatura 2, que se eleva y por lo tanto la presión va a aumentar, ¿verdad? A 79 grados Celsius y la presión 2, que no sabemos, pero por lo que nos dice la ley de Gay-Lussac, ella va a ser mayor que la presión 1 porque la temperatura aumentó. Entonces, el primer paso es realizar las conversiones a grados Kelvin o a la escala Kelvin, que se hace sumando los grados Celsius más 273. Y aquí lo tenemos. Luego,
Aquí tienen que considerar algo muy importante y que el problema no les dice, y es que la presión absoluta se expresa como la presión manométrica más la presión atmosférica. Y para efectos del cálculo de este problema, ellos van a considerar la presión absoluta. Así que será necesario agregarle la presión atmosférica o del aire. Y esta oscila siempre en una atmósfera. Y una atmósfera es el equivalente a 101.000 o 101,3 kilopascal. Y como las unidades están expresadas en kilopascal, eso se puede sumar. Así que 140 kilopascal más 101,3 kilopascal nos va a dar 241,3 kilopascal. Entonces, ahora que tenemos la presión absoluta, que es la suma de la presión manométrica más la atmosférica o del aire, podemos calcular la nueva presión utilizando la ecuación del Gay-Lussac. Entonces a nosotros nos interesa la presión 2, ¿verdad? Y tendríamos que despejar. Así que la temperatura 2 va a pasar para acá multiplicando. Veanla aquí, ya despejada. Temperatura 2 por presión 1 entre temperatura 1, ya despejamos. Ahora reemplazamos los valores y vamos a tener la presión 2. ¿Pero qué presión es esa? Esa es la presión absoluta. Así que para nosotros obtener la presión manométrica, que es lo que nos pide el problema, debemos restarle la presión del aire o la presión atmosférica, que es 101,3 kilopascal. Así que agarramos la presión absoluta, le restamos la presión atmosférica y nos va a dar la presión manométrica, que es la que nos piden. Así que de esa manera ahora usted puede expresar lo que le solicitan en el problema. Vamos a ver ahora unos ejemplos de cómo se calculan las presiones y temperaturas utilizando la ley de Gay-Lussac. Aquí tenemos lo que es un problema y dice lo siguiente. La presión del aire en un matraz cerrado es de 460 milímetros de mercurio a 45 grados Celsius. ¿Cuál es la presión del gas si se calienta hasta 125 grados Celsius? Bien, aquí tenemos lo que es la ecuación de Gay-Lussac. A nosotros nos interesa eh, la presión 2, porque dice cuál es la presión del gas si se calienta. Vamos a anotar nuestros datos. Nos dicen que la presión inicial, o sea, la presión 1, es igual a 460, ¿qué cosa? Milímetros de mercurio, ¿verdad? La presión 2 no la sabemos, así que la voy a dejar aquí. Ahora tenemos la temperatura 1. Así que la temperatura 1 es de igual a 45 grados Celsius. Eso tenemos que transformarlo a grados Kelvin. Y la temperatura 2 se eleva a 125 grados Celsius. Voy a pasarlo directamente, pero ustedes deben colocar la ecuación para que quede de evidencia de que ustedes saben utilizarla y hacer esa pequeña transformación. Bien, así que 45 más 273 me dicen que es 318. ¿Qué cosa, grados Kelvin? Y 125 más 273 es 398 grados Kelvin. Ahora ya yo puedo reemplazar estos valores en mi ecuación, pero primero debo despejar, así que voy a despejar. Como a mí me interesa la presión 2, dice que yo voy a copiar lo mismo, presión 1 entre temperatura 1 y como yo despejo eso que está dividiendo, pasa multiplicando. Así que mi presión 2 va a ser igual a la presión 1. ¿Cuál es la presión 1? Presión 1 es 460. No voy a colocar las unidades porque se me dificulta un poco, pero voy a colocar la temperatura 2 que es 398 entre
entre la temperatura 1, ¿verdad? Y la temperatura 1 es esta de aquí, entonces sería 318 grados Kelvin, acá grados Kelvin. Simplifico eso y me quedan mis unidades de presión. La presión 2 va a ser igual a, vamos a ver qué nos dice la calculadora. Dice que será 460 por 398 entre 318. Hagamos primero una predicción. Si aumentó la temperatura, ¿qué va a pasar con la presión? Si dice que es directamente proporcional según la ley de Gay-Lussac. Por lo tanto, la presión 2 va a ser mayor. Dice que esa presión es de 575,72. ¿Qué cosa? Milímetros de mercurio. Así que esa sería nuestra respuesta. Vamos a ver ahora otro problema. Dice, un gas a una temperatura de 35 grados Celsius y una presión de 40 milímetros de mercurio se calienta hasta que su presión sea de 760 milímetros de mercurio. Primer paso es copiar nuestros datos. Dice que la temperatura 1 de cuánto es? De 35, ¿verdad? 25 grados Celsius, la temperatura 2 no la sabemos. La presión 1 es de 440 milímetros de mercurio. La presión 2 es de hasta 760 milímetros de mercurio. Así que, ¿qué nos interesa? La temperatura final o la temperatura 2. Así que vamos a despejar. Miren cómo se despeja. Como esta temperatura 2 yo la necesito despejar, yo la voy a pasar para acá. El primer paso sería temperatura 2 por presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2. El siguiente paso va a ser ahora despejar esto. Tengo que despejar esto y esto. Esto va a pasar para acá y esto va a pasar para acá para que me quede mi temperatura 2. Así que mi temperatura 2 va a ser igual a la presión 2 por la temperatura 1 entre P1. Así que de esa forma yo voy a despejar mi ecuación. Ahora solo resta colocar los valores. Así que mi temperatura 2 va a ser igual a la presión 2. Miren cuál es mi presión 2. 760 milímetros de mercurio. Dice que 760 milímetros de mercurio por, vamos a ver qué nos dice, por la temperatura 1. La temperatura 1 es de 35. Ese 35 tenemos que sumarle 273, ¿verdad? Para convertirlo a grados Kelvin. Así que eso me va a dar 308 grados Kelvin. 308 grados Kelvin. Y eso lo voy a dividir ahora. Todo eso lo tengo que dividir entre la presión 1. Y la presión 1, miren cuánto es. Acá la tenemos. 440 milímetros de mercurio. Así que la presión 1 es de 440 milímetros de mercurio. Ahora yo puedo cancelar milímetros de mercurio y me queda temperatura. Las unidades de temperatura, que es lo que yo ando buscando, ¿verdad? Así que mi temperatura 2 va a ser igual a, tengo que multiplicar 760 por 308 y lo divido entre 440. Así que me va a quedar en, vamos a hacer la predicción. ¿Qué pasó con la presión? Aumentó. Por lo tanto, la temperatura debería aumentar. Así que la temperatura es de 532 grados Kelvin.
Y de esta manera yo finalizo mi problema. Voy a disminuir aquí el zoom para que veamos resumido. Aquí está, ¿verdad? Ahora sí, miren. Dice que el problema, un gas a una temperatura de 35 grados Celsius y una presión de 440 milímetros de mercurio, se calienta hasta que su presión sea 760 milímetros de mercurio. Si el volumen permanece constante, para cumplirse lo que dice la ley de Gay-Lussac, ¿cuál es la temperatura del gas? O sea, la temperatura 2. Nosotros acá copiamos nuestros datos que nos proporciona el problema, luego convertimos aquí de grados Celsius a grados Kelvin, ya dijimos que eso es 200, ¿qué? Digo 308. Discúlpenme. Voy a dejarlo así. Bien, entonces acá yo despejo mi temperatura 2, ya despejé, ahora reemplazo los valores, 760, ¿verdad? 760 por 308, porque P2 es 760. T1 es, acá ya transformamos eso a grados Kelvin, es 308. Y lo dividimos entre la P1, la presión 1, que es 440 milímetros de mercurio, y eso nos va a dar la temperatura 2, que es de 532 grados Kelvin. Si hacemos un análisis, nos vamos a percatar de que un aumento en la presión va a traer como consecuencia directa, porque es directamente proporcional, un aumento en la temperatura, y efectivamente pasamos de 308 a 532. Así que chicos, de esta manera nosotros culminamos la clase para esta semana. Próximamente vamos a ver otras leyes, las cuales involucran las tres unidades, que es presión, temperatura y volumen, que se llama la ley combinada. Y espero que realicen algunos problemas, que practiquen mucho para que no se les olvide esto. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un excelente día.